Muy buenos días, estimados padres de familia, queridos estudiantes. Les habla el docente José Rejas Uribe y el día de hoy vamos a trabajar el curso de psicología. El tema métodos de la psicología dirigido para cuarto de secundaria. Pero primero vamos a indicar las actividades de extensión. Me van a elaborar un organizador visual sobre los métodos de la psicología. ¿En dónde lo van a plasmar? En su cuaderno. ¿Dónde van a obtener la fuente de información? En el PPT que voy a dejar colgado en la plataforma y en el boletín en la página 205 y al 208. También me van a responder las preguntas de la retroalimentación que están en la página 210. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar al tema métodos de la psicología. Pero primero vamos a determinar de dónde proviene la palabra método. Como dice acá, método proviene de dos voces griegas, meta, fin, odos, camino. Quiere decir camino al fin, ¿no? O sea, un camino para llegar a ese fin, a ese objetivo. Método es el conjunto de procedimientos sistemáticos y minuciosos que nos permite alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad estudiada. A ver, en conclusión, ¿qué es el método psicológico? El método psicológico busca un conjunto de procedimientos científicos para el estudio de la conducta. Vamos a analizarlo más poquito a poquito. Vamos primero, ¿qué método se utiliza? El primer método es la observación. La observación se divide en dos, introspección y extrospección. La introspección significa cuando el ser humano es capaz él mismo de analizarse, ver sus cosas positivas y ver lo negativo. Ojo acá, esto después de un largo estudio para que él logre analizarse él mismo, porque es muy difícil aceptar las cosas positivas y negativas que tiene el ser humano. Mientras que la extrospección, aquí el terapeuta observa tu conducta y te dice cuáles son las cosas positivas y cuáles son las cosas negativas. Entre estas dos, el terapeuta con la introspección va a adquirir más información sobre tu conducta, porque tú eres capaz de decir las cosas positivas y las cosas negativas de tu conducta. Muy bien, continuamos con el segundo método, que es la experimentación. Aquí, la experimentación es un trabajo más certero, más eficaz, porque aquí se va a trabajar con métodos científicos. Primero, el terapeuta va a identificar el problema que va a analizar. Segundo, va a investigar a través de fuentes el marco teórico de ese problema. Luego va a plantear hipótesis, o sea, posibles soluciones a ese problema de conducta. Luego va a identificar las variables, o sea, este problema, ¿cuáles son las posibles causas que está afectando a este problema? Eso se llama variables. Luego va a elaborar instrumentos para medir cómo esta conducta evoluciona. Luego va a seleccionar a un grupo determinado de personas. Luego establece un grupo de experimento y de control, o sea, dos grupos. Luego va a realizar el experimento, o sea, aplica su investigación en ese grupo experimental. Y por último, va a evaluar si todo este trabajo científico realmente le muestra un cambio positivo en la conducta. Ojo que este es uno de los métodos más certeros en la psicología. Continuamos con el tercer método. Acá tenemos el método psicométrico. Acá se encarga de medir los procesos conductuales, va a medir la conducta. Aquí el psicólogo va a utilizar infinidad de instrumentos. Acá tiene los test, los cuestionarios y la encuesta. Pero uno de los instrumentos que es muy bueno, que no hay respuesta mala ni buena, es el test. Otro dato importante, el test tiene más peso, más validez, porque, como les decía, ahí no hay respuesta correcta ni incorrecta. ¿Qué características tiene el psicométrico?
es indirecto, no es necesario que esté con el terapeuta el sujeto, no, indirecto, se le puede entregar ese cuestionario y él en casa, en otro ambiente, desarrollarlo o por medio de una plataforma. Es aproximado, o sea, no hay una exactitud precisa y es operacional. ¿Qué quiere decir? Que puede intervenir en la conducta a través de los resultados que emitan estos instrumentos que se han aplicado. Muy bien, pasamos al cuarto método de la psicología. Es el genético. El genético está dividido en dos, en longitudinal y en transversal. El longitudinal es un largo proceso. Por ejemplo, para saber cómo estudiar la inteligencia de un niño de 3 a 6 años. O sea, estamos hablando de un aproximado de 3 a 4 años que va a medir la inteligencia de una sola persona, desde los 3 años hasta los 6 años. Eso es todo un proceso. Mientras que el transversal, como su mismo nombre lo dice, es un corte que va a aglomerar 3 grupos. Miren, 10 niños de 3 a 4 años, 10 niños de 4 a 5 años y 10 niños de 5 a 6 años. Ese conjunto, que son 30 niños con determinadas edades, le va a dar un resultado que le va a permitir un promedio del nivel de inteligencia. O sea, es un promedio, es una muestra. Mientras que el longitudinal es más preciso, determina ese sujeto. Mientras que el transversal, como se dice, es un grupo y es una muestra nada más, es un promedio. Muy bien, continuamos con el quinto método. Este método que es clínico, que es la interrelación personal entre el terapeuta y el sujeto. Aquí es muy importante porque va a buscar restaurar el equilibrio psicológico. Ojo, que aquí es importante que se dé un ambiente emocional. ¿Qué quiere decir un ambiente emocional? Donde el psicólogo o el terapeuta sea capaz de controlar las emociones del sujeto. Eso es muy importante, es muy importante. Muy bien, continuamos. El último método, que es el correlacional, que consiste en buscar la relación entre dos o más variables. Por ejemplo, vamos a suponer que vea un problema de aprendizaje. Entonces, se ha investigado, estamos suponiendo, que uno de los problemas de aprendizaje es la motivación, ¿de acuerdo? ¿Qué hace este método? Va a correlacionar. ¿Qué quiere decir correlacionar? Si la motivación realmente interviene en el problema de aprendizaje. Entonces, va a dar a conocer los efectos de una variable con un determinado problema. O sea, lo va a correlacionar, lo va a relacionar. Muy bien, entramos a nuestras preguntas. Por favor, muy atentos, que esto está en su boletín. La primera pregunta: instrumento psicológico que contiene preguntas cuyas respuestas no son consideradas ni buenas ni malas. ¿Se recuerdan cuál era? La letra C, el test. Muy bien, continuamos con la pregunta 2. En la entrevista psicológica, un aspecto importante a considerar es, ¿se acuerdan? Es importante la letra B, el ambiente emocional de la entrevista. Pregunta 3. Las características de un test por la cual tiene la capacidad de medir aquello que debe medir se denomina, la letra C, validez. Pasamos a la cuarta pregunta. Con el método D, el interés del psicólogo es obtener gran cantidad de información sobre la conducta y la personalidad del individuo, con el fin de comprender mejor. Acá el psicólogo es a través del método de observación, pero ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos nos va a dar una información más eficaz? ¿Se recuerda que le dije? Cuando él mismo es capaz de decir sus cosas positivas y su conducta negativa. Ahí estamos hablando de la letra C, la introspección. Pasamos a la pregunta 5.
Un investigador decide trasladarse al ambiente donde la conducta que desea registrar ocurre de manera espontánea y sin intervenir él en la situación. El método que utiliza es donde él no va a intervenir. Es un observatorio natural. Pasamos a la pregunta 6. Es un proceso que consiste en el empleo de normas y reglas, así como de preguntas planteadas adecuadamente, con el fin de obtener respuestas correctas para una mejor comprensión del individuo. ¿Qué método? Este es un método que va a aplicar normas, reglas, es algo preciso. Es el método científico. Pasamos a la pregunta 7. El psicólogo está interesado en investigar las actitudes hacia las trabajadoras del hogar en una población representativa. El instrumento psicológico a emplear, ¿cuál creen que es? Va a entrevistar a un gran número de personas. Entonces, el más adecuado es la letra D, que es la encuesta. Muy bien, continuamos con la pregunta 8. El psicólogo investigador deduce que a mayor nivel académico de un individuo, mayor será su rechazo a la diversión. ¿De acuerdo? Mayor, dice, nivel académico, mayor rechazo a la diversión. En este caso, para establecer si estos dos factores están asociados o no, utilizará ¿qué método? El método A, correlacional. Pasamos a la pregunta 9. Es considerado el método más riguroso y más aceptado por la comunidad científica. ¿Cuál es? Es preciso el método experimental. Y la pregunta 10. ¿Cuál no es un método psicológico? Miren, el método que no se utiliza en la psicología es el método cartesiano, que es la letra A. Muy bien, queridos estudiantes. Primero, decirles que hay que seguir tomando en cuenta las recomendaciones que nos está dando nuestro presidente respecto a que tenemos que quedarnos en casa. Solo salir porque es necesario e importante. Y no olviden, uno por familia. Muchas gracias por su atención.